Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Qué tal? Un saludo, gracias por escucharnos. Ya sabéis que todos los episodios de este podcast y mucha más información está disponible en la web www.podcastindustria40.com. Hoy os voy a hablar de las tecnologías asociadas a la voz y de su impacto en la industria. Vamos a ello. Como seguro que bien sabéis, existen diferentes tecnologías vinculadas con la voz, como el procesamiento del lenguaje natural y todo lo que tiene que ver con los asistentes virtuales y los chatbots. Ya hay quien dice que la manera más rápida de comunicarse con un ordenador, máquina o dispositivo es mediante órdenes de voz. No hace falta utilizar ningún teclado, ratón o pantalla táctil. Lo que está claro es que existe una tendencia a ir eliminando las pantallas y a poder interactuar con máquinas y objetos de manera más cómoda, pudiendo hacer otras cosas a la vez, algo que no es posible cuando estás pegado a una pantalla viendo qué ocurre. Por lo único que tenemos que preocuparnos es porque ese aparato o dispositivo no se entienda de forma correcta. Ese es el gran reto a día de hoy. La segunda parte de este tipo de soluciones es que estas máquinas, ordenadores y dispositivos tengan a su vez la capacidad de respondernos también mediante la voz, en este caso empleando simuladores y sintetizadores de voz. Para todo esto, para que las máquinas entiendan qué les decimos y para que nos contesten de forma autónoma y con una voz determinada, hacen falta herramientas de inteligencia artificial de diferente complejidad. Ejemplos reconocibles de asistentes virtuales o sistemas de reconocimiento de voz serían Siri de Apple, Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft o Google Assistant, un software al que le puedes realizar preguntas, es capaz de entender en muchas ocasiones qué le estás preguntando y te ofrece respuestas a tus cuestiones. Pero estos asistentes van más allá de un uso personal. Hay miles de asistentes de este tipo desarrollados de forma exclusiva para empresas concretas. Si miramos a la industria, un primer caso de uso del que podríamos hablar es el de un chatbot que nos permite, a través de algoritmos de inteligencia artificial, dar respuesta a las dudas que nos plantea un cliente o posible cliente. Esas preguntas se pueden formular mediante chats de texto, como ocurre en muchas páginas web, o mediante conversaciones por voz por teléfono. En este último caso se emplean algoritmos de interpretación del lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural, lo que permite al sistema entender qué le estamos preguntando. Para ello hay que enseñar y entrenar al algoritmo y esa es una de las labores más complicadas. Ahora mismo el uso más generalizado de los chatbots en las empresas es para comunicación con los clientes. En vez de tener a trabajadores humanos atendiendo las preguntas de los clientes online o por teléfono, es posible disponer de chatbots que son capaces de entender lo que le preguntan y dar respuesta a sus necesidades siempre y cuando estén contempladas en su programación. Es una atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en caso de no poder ofrecer una solución al cliente, siempre existirá la posibilidad de que deriven la conversación e intervenga un operario humano. Estos chatbots son capaces de realizar y recoger simultáneamente hasta 10.000 llamadas telefónicas para interactuar con clientes, recoger pedidos, emitir facturas, etc. El propio bot recoge los datos de los clientes y les manda las facturas directamente al móvil. Lo están utilizando en el sector de la alimentación, por ejemplo, para automatizar la recogida de pedidos y mejorar la logística. Existen asistentes virtuales que proponen recomendaciones sobre qué órdenes de fabricación procesar durante cada turno de trabajo durante los próximos días de cara a minimizar los pedidos pendientes sin aumentar las existencias. Es una doble utilización de la inteligencia artificial, por un lado para analizar datos y ofrecer conclusiones y por otro para comunicación mediante voz, en vez de en complejos y extensos informes. Otro caso de uso que se está implementando en el sector del turismo es una centralita inteligente en la que es posible poner a disposición del usuario un traductor de más de 50 idiomas en tiempo real. Tan sencillo como llamar a un número de teléfono, seleccionar idioma, decir de forma comprensible una frase y esperar a que la inteligencia artificial traduzca el texto y se lo comunique a nuestro interlocutor telefónico. Un gran avance para el trato con clientes internacionales o, como decimos, para el sector del turismo. Hay centros de fabricación que ya están trabajando en proyectos de robótica flexible en los que la interacción entre hombre y máquina se realiza a través de la voz mediante asistentes conversacionales.
Se está trabajando mucho en el ámbito de la automoción. Todo lo que sea que podamos comunicarnos con nuestro vehículo solo con la voz para activar servicios o herramientas, sin soltar las manos del volante ni quitar la vista de la carretera, es más que interesante. Se han empleado chatbots en el sector sanitario con motivo de la crisis del coronavirus, en un momento en el que miles de personas llamaban por teléfono a los centros sanitarios para requerir de atención médica y los teléfonos estaban colapsados, como todos recordamos. El gobierno español desarrolló un asistente conversacional con inteligencia artificial para atender llamadas telefónicas de personas de edad avanzada. Es un colectivo de edad que no está muy acostumbrado a utilizar apps o webs y se trataba de que este asistente de voz pudiese interactuar con ellos solventando dudas y respuestas. También se puede emplear para ofrecer citas médicas sin la intervención de personal humano. Ejemplos, como veis, hay muchos. Pero cuando hablamos de voz, no todos son complejos sistemas de inteligencia artificial. Han desarrollado herramientas de picking por voz que consisten en una interfaz digital de voz. El operario, en vez de ir con el papel y buscar cajas de diferentes estanterías en un almacén, va con este sistema que ofrece órdenes de voz y te dice dónde tienes que ir, te va guiando. Una vez allí, el sistema confirma que estás en el lugar adecuado gracias a herramientas de geolocalización y te ordena que cojas la cantidad de unidades demandadas. El operario lleva unos cascos inalámbricos para la comunicación y tiene las manos libres, por lo que es más productivo. Antes tenía que ir con un lector de código de barras en la mano y tenía que mirar al lector para saber qué tenía que coger. Ahora las órdenes le llegan por voz y tiene las manos libres, por lo que es capaz de hacer entre un 20 y un 30% más cosas, según explican los proveedores de esta solución. Otra opción es un proyecto orientado a personas que, por determinadas circunstancias, como que carecen de la preparación necesaria, requieren de un acompañamiento en su trabajo. Gracias a un teléfono móvil se les podría localizar cuando lleguen al lugar del trabajo y a través de una locución les indicaría qué labores tienen que llevar a cabo. Una solución orientada a procesos para acompañar al empleado en el aprendizaje, saber qué tareas debe de realizar, entrenar en simulación de riesgos laborales o llevar a cabo una formación in situ. También podríamos hablar de la biometría por voz. Sabemos que la voz es una característica personal única, diferente para cada uno de nosotros. Cada tono de voz depende de factores como la calidad de las cuerdas vocales, la garganta, la lengua, la posición de los dientes, la respiración por la nariz. Es por ello que se pueden crear sistemas que permitan el reconocimiento unívoco de una persona en base a su voz, de cara a, por ejemplo, dejarle acceder a ciertas instalaciones o servicios. En este caso, el problema es que la voz cambia a lo largo de los años por alteraciones físicas en la garganta, la posición de los dientes, la nariz e incluso por cuestiones relacionadas con la actividad neuronal. Por tanto, la biometría por voz tiene que mejorar todavía bastante. Aquí uno de los retos es que, al igual que utilizamos asistentes por voz como los antes mencionados, Siri, Alexa, Google Assistant, y con ellos podemos acceder a servicios bancarios, correo electrónico o consulta, sería también interesante que la propia voz sea un parámetro biométrico para poder acceder a dichos servicios. Es decir, ya no basta con decir algo al asistente, sino de que lo hagamos de forma inequívoca con nuestra propia voz. Un reto importante para los asistentes y chatbots es intentar que la conversación con un cliente se alimente de otras informaciones añadidas que puedan enriquecer esa conversación. Si gracias a la geolocalización podemos saber dónde se encuentra el interlocutor e incluso si está acompañado o qué está haciendo, podremos ofrecerle servicios más detallados. No obstante, está claro que existen limitaciones para preservar la privacidad del interlocutor y habrá que sopesar qué información es útil para ofrecer los servicios y cuál es exclusiva del ámbito personal. Otro reto es el de la experiencia de usuario. Hay que tener en cuenta que esta tecnología todavía es muy novedosa y los usuarios no están acostumbrados a interactuar con asistentes de voz. El sistema se basa en un entrenamiento derivado del Machine Learning, pero el usuario también tiene que aprender a interactuar con una máquina entrenando la velocidad de comunicación o la dicción. Otra cuestión muy relacionada con los chatbots es el tipo de voz sintetizada que emplea el software. Hoy en día es posible replicar la voz de cualquier persona simplemente grabándole la pronunciación de una pequeña cantidad de palabras clave. Hay plataformas que generan voces, TTS o Text-to-Speech, que crean voces muy realistas a nivel de entonación y dicción. En los últimos años, de hecho, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado tanto que hoy en día existe cierto debate sobre si es ético que una herramienta de inteligencia artificial como un chatbot
interactúe con nosotros sin identificarse como que realmente es una entidad de inteligencia artificial. Yo, al menos, en muchas ocasiones he sido atendido por una herramienta de inteligencia artificial e incluso he recibido llamadas de sistemas de este tipo. La clave para reconocerlos ya no es tanto la voz como el tiempo que se toman para responder a nuestras preguntas. Otro de los principales retos de la voz en los entornos industriales es que en las áreas de fabricación suele haber mucho ruido a consecuencia del uso de máquinas, robots y otro tipo de elementos. Este ruido hace que sea poco viable el uso de sistemas de voz para interactuar con dichas máquinas y comunicarse con ellas. Los entornos IT son más susceptibles de utilizar este tipo de tecnologías que los OT. Hasta aquí estas reflexiones sobre el uso de tecnologías vinculadas con la voz en los procesos de producción. Os esperamos dentro de unas semanas y mientras tanto os invito a leer mi libro Industria 4.0, Conceptos, Tecnologías Habilitadoras y Retos, publicado por Ediciones Pirámide y de venta, por ejemplo, en Amazon. Un saludo.